Para ver algo de cerca hay que alejarse. Parece una paradoja, ¿no? Los que saben, y no es el caso, el mío, de temas de pinturas y cuadros, dicen que lo mejor para entender un cuadro es alejarse un poquito y no ponerse demasiado cerca del cuadro, porque dicen los que saben de arte que no se aprecia en perspectiva la intencionalidad, la calidad y todo eso, que insisto, saben los que saben y no es mi caso. Hace unos días, creo que fue el fin de semana pasado, me alejé un poco, y cuando me alejé me dieron ganas de aprender. Cuando me acerco demasiado, tengo la sensación de que a veces hay una saturación de la información, una sobreinformación, y acabo desaprendiendo, o al menos no aprendiendo, embruteciéndome. Y cuando me alejo un poco, me dan ganas de intentar aprender de algo que no tengo ni la más remota idea. Y el domingo pasado, leyendo tranquilo por la mañana, descubrí que hay un país chiquito, muy chiquito, donde existen 5 otros países que tienen bases militares. ¿Se imaginan lo que es en un país tener bases militares de Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y también de China? Es más, seguía leyendo y contaban que solo existe una distancia de 10 kilómetros desde la base militar de Estados Unidos con la base militar de China. 10 kilómetros separan dos bases militares de dos potencias que están permanentemente enfrentadas. Leí que este país se llama Djibouti. Sinceramente, ¿escucharon alguna vez esa palabra? Sinceramente, ¿saben dónde queda? Sinceramente, yo no tenía ni la más remota idea de casi nada. Es el segundo país más pequeño de África. El primero, el más pequeño, tampoco tenía ni idea, y de hecho lo tengo anotado porque sería imposible pronunciarlo bien por la gran ignorancia que uno tiene sobre lugares lejanos. Swazilandia, así dice, Swazilandia. Seguramente van a corregir porque hasta estaré pronunciándolo mal. Pero me quedo con Djibouti, y dirán ustedes, ¿por qué Djibouti es importante en estos tiempos que corren? Porque está en pleno estrecho de Bab el Mandeb. También lo tengo anotado porque si no sería imposible poder decirlo bien. Pero la relevancia es que está enfrente de Yemen. Ahora les suena un poco más lo de Yemen, el conflicto actual con Yemen. Y es que resulta que además separa el Mar Rojo, que luego tiene camino del Canal de Suez, con todo el Océano Índico. O sea, es un lugar donde no sabía que el 25% de las exportaciones mundiales, repito, un cuarto de las exportaciones mundiales, pasan en barco por allá, por donde queda Djibouti. Por eso es un país tan relevante. No tiene oro, no tiene litio, no tiene gas, pero sí tiene una ubicación geoestratégica que hace que haya 5 bases militares de 5 países distintos. Y me llamó la atención lo poco que sabía de Djibouti, de la importancia geopolítica y de cuán ensimismados a veces estamos con los lugares cercanos. Arrancamos. Dale play, Sebastián, levanta esto.
Hola, hola, hola. Y quiero empezar con una interna. Necesitaba esta canción de Felicita, que me recuerda a la época de mis papás, a mi infancia. Pero ya he escuchado que esta versión es una versión moderna, nueva, reciclada, muy buena por cierto, de la serie Berlín, de La Casa de Papel. Realmente a mí me pareció maravillosa. Se hizo una votación en la interna y salió derrotada por goleada. Vaya, durante toda la canción no me ha dejado disfrutar la canción. Ni un segundo he tenido para poder estar así envalentonado. Vaya, ¿qué te pasaba? Una tendencia que crece, esto de hacer votar y que pase otra cosa, ¿no? Que gobierne otro partido, que gane, que pongan otra canción. Alfredo nos hizo votar, perdió la canción que él quería y la puso igual. Eso acaba de suceder en Radio La Pizarra. Hay que recordar que la votación fue 4-2, salvo Gaby y Sofía, que votaron esta versión. El resto mayoritariamente quiso la otra versión. ¿Con cuál se quedan? ¿Con la versión de toda la vida de Albano y Romina Power? No sé cómo se dice, estaba preguntando aquí ahora a Sebastián que me ayudara. La de toda la vida, esa que acabamos de escuchar ahora, que salió con votos a favor de Crismar, de Bahía, de Leandro, de Flavia, de Iván Soler, o la otra, la versión más reciclada de Gaby y Sofía. Y yo me atrevo a decir que también me quedo con la primera. La primera me puso... además, en estos tiempos difíciles, sugerencia de La Pizarra es que hay que darle un play a un Felicita. O sea, hay un momento donde estás hundido anoche. Demencia, estabas ¿no? Momento hundido y arriba con la Felicita y empiezas a caminar. O sea, vas a comprar algo, el precio está que no puedes comprar nada y le das al play Felicita y para arriba. No sé cómo hacer. Estaba pensando toda la semana qué canción ponía. No me acerco, les pego una mirada a Bolivia, conflicto interno y Felicita para arriba. No, Ecuador, todo como la mierda, Felicita para arriba. Felicita y negación. Felicita y negación. ¿No? Ay, 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 qué ganas tenía de estar en los estudios de Radio 10, acá en Palermo, asados de calor, eso sí. Llegó el verano cuando le dio la real gana, dijo el verano, para llegar tarde. Sí, pues aquí estamos, vivitos y coleando, con muchísimas ganas de hacer radio, con todo el equipo, con todo el equipazo. Solo creo que nos falta Sofía, que hoy no podía estar con nosotros y con nosotras. Y como siempre, o como viene siendo cada vez más habitual, voy a saludar a toda la banda con una pregunta que tiene algo que ver con esta canción de Felicita, que es un subidón. Y ahora quiero saber el momento de Felicita cotidiano, o sea, ese momento de lo más chiquito, lo más minúsculo, que nos pone así de Felicita. A ver, Bahía Luna, dale. Bueno, voy a arrancar porque tengo un compañero acá que va a ser mi reemplazo. Él es especialista en Perú. Argentina lo tiene más claro que todos nosotros juntos. En Uruguay ahí lo estoy formando, pero estoy con mi hijo Atilio, de 5 años, que me dijo que venir a La Pizarra era muy importante. Por suerte alguien piensa que es muy importante lo que hacemos, así que con ese argumento, cómo no le iba a dejar que me acompañe. Y la felicidad cotidiana, por supuesto, tiene que ver con las cartas de todos los días que jugamos, bueno, esos pequeños momentos compartidos. Bueno, yo le mando un abrazo acá al aire a mi amigo Atilio, que lo tengo aquí a mi izquierda, y en cualquier momento le digo a Bahía que se desplace y que Atilio tome el micrófono, que yo creo que va a decir seguramente cosas mucho más chequeadas, sobre todo, ¿no? Sí. Porque es más fácil chequear algo junto, ¿no? Aquí lo tenemos, Atilio, en cualquier momento saluda. Sigo preguntando por la Felicita cotidiana, Leandro Álvarez. Sin dudas, ese primer mate de la mañana, el recién preparado con la yerba como nueva, es un momento de pequeña Felicita. Ay, qué bueno. Flavia Fiorio, Felicita. Noches de verano, el calorcito de verano. Yo sé que hoy es un día que todos nos estamos muriendo y que los oyentes dicen, no, ¿qué decís, Flavia? Pero Flavia, por favor, verano, ¿qué te pasó, Flavia? Cuando baja un poquito la temperatura, te juntás con unos amigos, tomás unos gin tonics, las noches de verano Flavia, ¿otra vez el alcohol, Flavia? Las noches de verano deberían tener una palabra en alemán que las define. Yo no sé, pero lo que me voy dando cuenta es que cualquier pregunta que le haga a Flavia acaba en el alcohol. O sea, la semana pasada le pregunté qué quería hacer y me dijo sommelier. Ahora, bueno, puedes tomar otra cosa. Está bien, yo te la banco esta. A ver, una limonada. Ahora me voy a México. Crismar Lujano, Felicita cotidiana, ¿cuál?
Sí, yo coincido totalmente ahí con Lean. Creo que ese primer sorbito de café, en mi caso, en la mañana, que te recuerda lo hermosa que es la vida. Y creo que tengo que sumarle, por el tema de la distancia, a hablar con mi mamá a diario, que lo he hecho además algo cotidiano. Creo que ese también es otro gran momento de Felicita. Ahí anotado, queda lindamente anotado. A ver, Gaby Montaño desde Bolivia, Felicita. Ay, no puedo escoger una, pero voy a intentar. Momentos con mis sobrinos que están chiquitos todavía y me hacen reír mucho, jugar con ellos me hace disfrutar de la vida, y remojar una marraqueta con manteca dirían en Argentina, en el café con leche. Eso también me da mucha felicidad. Esa está buena, está bien elegido. Yo me quedo con una felicita cotidiana, que es el momento donde salgo a caminar muy temprano. Ese ratito de la caminata, esa hora y media de caminata matutina me hace sentir muy feliz. Es el momento que nos mandas audios. Exactamente, es el momento donde disfruto con la contrafelicita del resto. O sea, es el momento donde mi felicita es inversamente proporcional a la felicita de todos los que trabajan conmigo. Pero cómo lo disfruto ese ratito, ese me hace te inspira. Excepto cuando te enteras que te escuchan a triple velocidad. Hay triple velocidad, Gaby. ¿Estáis trabajando en una aplicación para triple velocidad solo para soportar mi felicita? Ay, qué triste esto, de verdad, qué triste. A ver, tenemos por aquí a Iván Soler, que también está con nosotros y con nosotras, y que ahora no está al micro, pero más tardecito también se va a poner y van a entender por qué. Flavia, ¿qué tenemos de menú del día? Un montón de cosas, porque no paran de pasar cosas en América Latina. Vamos a hacer 3 especiales, rapidito: Colombia, México y Argentina. 18 meses de Petro, Argentina porque no se puede no hablar de Argentina, y México, por supuesto, estamos en carrera presidencial, necesario. Después, salpicadito, vuelta al mundo, tenemos unos par de países por ahí. Iván nos acompaña al final para hablar de cine y política. Él nos dice las cosas buenas, vaya, y yo lo pochoclero quizás. No, ya le vamos a pedir entonces a la gente que nos escriba, Fly, que nos vayan contando qué última película que tenga algún mensaje que le haya gustado o no en relación con la política. También pueden votar si la canción le parecía mejor, la maravillosa canción que he puesto de número 1, o la no tan imaginen cómo estoy condicionando la votación, más o menos como en el Congreso de la Argentina, ¿no? A ver. Pueden hacerlo en Twitter, estamos como @lapizarraoc, que en algún momento voy a subir una foto de todo el equipo, pero cuando se queden quietos en Zoom y pueda sacarles una foto linda. Estamos en Instagram y Facebook como Radio La Pizarra, o nos pueden mandar un mensajito de texto al +54 911 50 05 07 10. Todo listo, arrancamos con la pizarra. Y vamos con nuestra particular vuelta al mundo, centro de gravedad, epicentro, como casi siempre en nuestra América Latina. Y antes que nada me quiero ir a El Salvador. Hay elecciones mañana, pareciera que no hay sorpresas. Última hora, como si fuera así del partido de fútbol que se está jugando. Última hora, pues recordamos que hicimos un especial la semana pasada, un poquito más analítico, y yo quiero saber los últimos datos que tengas por ahí, Leo. Bueno, Alfredo, las últimas encuestas de las elecciones presidenciales de El Salvador lo dan claro favorito a Nayib Bukele, el actual presidente, con una intención de voto entre el 70 y 80%. Sus adversarios más cercanos, podríamos decir, los del partido de la casta, entre comillas, el partido de izquierda, el Frente Farabundo Martí, de Manuel Flores, y del candidato de Alianza Republicana Nacionalista, Arena, los dos tienen alrededor de 5% de intención de voto. O sea, estamos ante una de las elecciones quizás más desiguales de la historia de El Salvador, por lo menos en la previa. Y algo importante para destacar... Es importante, lo decimos, por lo menos en la previa. Estamos simplemente compartiendo las encuestas mayoritarias que hay, porque en Guatemala nadie daba nada por Arévalo, y al final hoy en día es el presidente. Todo el mundo hablaba de Sandra Torres como casi ya dada sí o sí, la mujer de Colom, ¿no? Y bueno, te digo por ser prudentes, en eso lo que plantea Lean es lo que dicen las encuestas. Este es el escenario que plantean las encuestas, en los niveles de popularidad que maneja Nayib Bukele. Lo cierto es que en El Salvador la Constitución no permite la reelección. Ah, ¿no? ¿Y qué hicieron entonces? No, bueno, Bukele controla prácticamente todo el poder legislativo, el poder también el poder judicial, la Corte de Constitucionalidad, que a través de una y controla también la represión. Sí, también. A través de una interpretación un poco particular de la Carta Magna lo habilita a presentarse para estas elecciones,
habiendo pedido licencia de 6 meses. Y recordemos que Bukele no es el mismo de siempre, ¿no? Porque Bukele hace 10 años opinaba otra cosa totalmente distinta con respecto a la reelección indefinida. Lo La escuchamos. Constitución no permite que la misma persona sea presidente 2 veces seguidas. Puede ser presidente 80 veces si quiere, pero no seguidas. Entonces, eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que él ocupe su poder para quedarse en el poder. Si él sale del poder y regrese, porque ya el pueblo lo quería traer de regreso. O sea, decía que no le parecía bien la reelección, y cuando llegó al poder y llegó a ser presidente dijo que sí, pero no solo dijo que sí, sino, como bien explicaba, hizo una trampita demasiado evidente, que es que como no puedo ser inscrito candidato porque soy presidente, pido una licencia, déjeme en 3-4 días fuera, ¿no? O sea, pidió 6 meses, puso a su secretaria de presidenta, esto es tal cual, ¿eh? Sí. No, esto suena así medio... Sutil. medio Seguro que nadie se dio cuenta. y nadie se dio cuenta, y dijo luego, y ya, bueno, ahora me retiro la licencia, vuelvo a ser presidente porque ya permití hacer la inscripción de candidatura. Es así, ¿no? Es así, Alfredo, y recordemos, Bukele controla casi todo el Congreso. Ahora, con una nueva reforma, el Congreso se reduce a 60, por lo cual Bukele podría tener los 60 diputados en el Congreso si le va como le puede ir en estas elecciones, como avisoran las encuestas. Y también controla el Poder Judicial porque tiene a todos sus hombres, digamos, gente del partido Nuevas Ideas de Bukele ahí en el Poder Judicial diciéndole: anda, máquina. Vamos contigo. Vamos con todo, con la reelección indefinida. Y es bueno rescatar este audio que no tiene más de 10 años de Bukele, porque Nayib Bukele, antes de ser esta persona nueva, este dictador cool que se autoproclama, era un hombre de la casta, un hombre de la política. Sí, claro, de hecho era un hijo de la casta económica, y ganó ser candidato a alcalde de San Salvador siendo hijo para él de la casta partidaria tradicional del Frente. Exacto. A diferencia de quizás Javier Milei, que Bukele viene de una trayectoria política como alcalde y también de un partido tradicional como el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Bueno, el Bukele en un momento la vio, ¿no? Como diría... Y le puso nuevas, a lo que ideas puso nuevas para ver si así... puso nuevas ideas y bueno... Y por cierto, para ganar, para dejar claro, para que mañana el que quiera seguir las elecciones en El Salvador, hay segunda vuelta. ¿Cuándo gana primera vuelta? Puede haber segunda vuelta en El Salvador, solamente en 2 ocasiones ocurrió, en 1994 y en 2014. Para que no haya segunda vuelta y Bukele gane en primera vuelta, tiene que cosechar el 50% de los votos más 1. Es decir, como la mitad más 1 de Boca Juniors, pero en los votos del Salvador. Ok, pues mañana estaremos atentos y atentas, y la próxima semana pues haremos un análisis de que si gana, cuáles son los desafíos hacia adelante, y si hay segunda vuelta, que sería la sorpresa, pues también la comentaremos. De ahí me voy al Perú. ¿Y al Perú por qué? ¿Por qué me voy al Perú? Porque está pasándola muy mal en términos de salud su presidente, y digo su presidente todavía, porque hay una discusión jurídica. Hablo de Pedro Castillo, metido en la cárcel, sin sentencia, por cierto, prisión preventiva, y está pasándolo muy mal, ¿no, Vaya? Efectivamente, muy mal. Lo de Pedro Castillo preocupa porque fue hospitalizado en el día de ayer con síntomas de preinfarto, pero más allá de eso, la cuestión es que fue examinado y enviado de regreso a la cárcel. Recordemos que todavía no le permiten comunicarse con su familia. La familia y ministros de su gobierno llevaron a cabo un comunicado de prensa justamente por exigiendo condiciones para que se lo lleve a un hospital y que se lo pueda controlar como corresponde, porque él venía con estos síntomas hace por lo menos 3 semanas. Y también recordemos que Fujimori y PPK han tenido las condiciones de salud que no está teniendo hoy Pedro Castillo, por lo cual también exigen la responsabilidad del gobierno de Dina Boluarte ante lo que le pueda llegar a suceder a Pedro Castillo. Desde acá pues pedimos precisamente que se le garanticen los derechos humanos. Y además esta información que estaba dando Bahía la corroboramos el día de ayer hablando con su propia hija Jennifer Paredes, y comentaba que efectivamente están muy preocupados en el seno familiar por la salud de Pedro Castillo, que por cierto se filtró o me ha llegado una encuesta de Ipsos que no han querido sacarla publicada, curiosamente, y es que cuando hablan de intención de voto en el Perú, fíjense quién es el principal hoy en día que la ciudadanía lo considera con 24% de intención de voto, que en el Perú es mucho. Recuerden que en Perú tener 24% es como tener en otro lugar el 80%, porque está muy fragmentada la oferta partidaria. Aníbal Torres. ¿Quién es Aníbal Torres? El ex ministro de Justicia de Pedro Castillo, el ex
premier de Pedro Castillo, persona perseguida que lo están pretendiendo inhabilitar. Dicho de otro modo, refleja hoy en día a la izquierda peruana, sigue siendo otra vez el favorito hoy en día en las encuestas, y Keiko Fujimori queda muy lejos, muy lejos. El otro que hay que tener un cuidado y ponerle el ojo para analizarlo es Antauro Humala, el hermano de Ollanta Humala, que siempre ha estado también queriendo incursionarse en política en el Perú. Hacemos parada para seguir dando nuestra vuelta al mundo en la pizarra. Esta música de atajos que me da una buena vibra. Creo que, Gaby, la vamos a necesitar todo el tiempo que le vayamos a intentar explicar a toda la gente que nos escucha situación de contexto político en Bolivia. Yo creo que lo más importante, Gaby, más allá de entrar en la letra ultra pequeña del conflicto, en este momento es... había bloqueos en buena parte del país, creo que había leído más de 30 lugares bloqueados del país, más allá del número, lo que estamos diciendo es que es relevante. La disputa central es algo que hemos venido contándole semana tras semana, es la necesidad de hacer elecciones para las autoridades judiciales. Se había cumplido el plazo y se estaba solicitando, demandando que por favor se cambiaran las autoridades judiciales con el debido proceso electoral, teniendo en cuenta que hay una fecha que apremiaba, lo aclaró muy bien Gaby la semana pasada, es decir, no se pueden solapar los procesos electorales porque está establecido por la Constitución de que no puede haber elecciones judiciales al mismo tiempo que elecciones primarias para definir quién es el presidente. Recordamos, en el 25 octubre, septiembre serían las elecciones presidenciales. Hay que definir todavía quiénes son los candidatos y candidatas. Tenemos a la vuelta de la esquina si el MAS puede renovar sus siglas o no, porque también está empantanada la discusión si el congreso que realizó el MAS hace ya un tiempito, que fue rechazado por el órgano electoral y convalidado por un sector del Constitucional, que le obliga a hacer otro si se hace o no se hace, y esto implica que el MAS podría estar perdiendo sus siglas, atento, podría estar perdiendo sus siglas el MAS. Es decir, que si en mayo no se hace un nuevo congreso del MAS porque consideren que ya se hizo y se hizo bien, podría darse la situación, el escenario de que el MAS no tenga sus siglas. Esto implicaría que el candidato Evo Morales, por ejemplo, no podría ir con sus siglas, o cualquier otro candidato. O sea, insisto, este es el contexto en el que estamos, que es de multiconflicto. A partir de ahí, Gaby, ayer, creo que fue a última hora, se produjo un importante acuerdo. ¿Cuáles serían las claves políticas del acuerdo que tuvimos ayer en Bolivia? Bueno, Alfredo, el día de ayer, al final de la tarde, casi entrando en la noche, se llegó a un acuerdo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se había constituido una mesa de negociación a la cabeza del vicepresidente David Choquehuanca, con la participación de los presidentes de las cámaras de diputados, senadores, jefes de bancada de las tres fuerzas políticas que están dentro de la Asamblea, el MAS con dos vertientes. También participó en estas elecciones. Había una huelga de hambre instalada por parlamentarios del sector evista de la bancada del MAS, además de los bloqueos de camino. Y el acuerdo básicamente lo que hace es comprometer el tratamiento de una ley que convocaría a elecciones judiciales en los próximos meses, con una primera etapa de proceso de preselección en la Asamblea Legislativa Plurinacional de los candidatos y candidatas, y luego una votación en la que la población decidirá quiénes serán las máximas autoridades del órgano judicial. Pero paralelamente, en ese acuerdo también se acordó tratar dos leyes que tienen que ver con la suspensión del mandato de los autoprorrogados autoridades, o las autoprorrogadas autoridades del órgano judicial y Tribunal Constitucional, pero además la suspensión de plazos procesales en las máximas instancias del órgano judicial. Todas estas leyes se tendrían que tratar a partir del día lunes en la Cámara de Diputados. Ya ha sido convocada la sesión de la Cámara de Diputados para las 6:30 de la tarde del día lunes. Y a pesar de que al principio no se tenía total claridad de cuál era la decisión de los puntos de bloqueo, finalmente anoche también se anunció que se haría un cuarto intermedio a los bloqueos
mientras se hace el tratamiento de estas leyes, se promulgan estas leyes, y que si después de carnaval las leyes no están aprobadas, se retomaría los bloqueos en el país. Yo, en clave política, Alfredo, creo que hay algunos temas que tratar. No sé cuánto se puede decir que haya un triunfo total de alguien, porque creo que durante estos 14 días ha perdido mucho, y quien ha perdido ha sido la gente. Fundamentalmente el MAS y la gente. El MAS en términos de que se ha puesto en evidencia una fractura muy dura, que se ha profundizado, pero efectivamente el gobierno y la posición, sobre todo de personajes de gobierno como el ministro de Justicia, ha quedado muy golpeada. No, yo quiero añadir que esto es un conflicto político que va a tener semana tras semana necesidades de seguimiento. Es como todo está en desarrollo, si me permiten el término. Es un conflicto político, como hemos dicho, con múltiples aristas. Esta es una. Está todo como muy, ¿sabes? Cuando está todo en el límite de una mesa, que puedes tocarlo y caerse, todo agarrado con muchos alambres, con gran debilidad. Y como bien dice Gaby, yo comparto plenamente el que sigue desgastándose en todo esto es el MAS. Veremos a ver qué pasa hacia adelante. Veremos a ver qué pasa hacia adelante, porque vienen incluso disputas importantes. Va a disputar el Congreso, va a disputar las candidaturas, después, como tú bien planteabas, esto recién es un cuarto intermedio, no es definitivo, y esto continúa. Incluso hay un llamado al propio Evo Morales y a Álvaro García Linera, incluso pareciera una provocación del órgano judicial a asistir por un viejo caso, ¿no? Que también creo que ahí hay un poco de run, que pareciera que quieren la foto de Evo Morales y de Álvaro entrando en algún tipo de juzgado para quizás radiografiar o inmortalizar ese momento feo. También, insistimos, casos abiertos por toda la derecha golpista boliviana, para ser claros. Gaby, ¿algún cierre de Bolivia, o para dejar las ventanas abiertas? Bueno, yo dejaría las ventanas abiertas, Alfredo, teniendo absoluta claridad de que en tanto se siga profundizando esta fractura al interior del MAS, lo que está más cerca es un retorno de la derecha a gobernar en el país. Eso no me voy a cansar de decirlo, porque creo que es una advertencia que tenemos que tener en mente, y creo que todavía la mayoría masista en la calle, en las comunidades, en todas partes, no quiere un retorno de la derecha a gobernar Bolivia, porque se vivió un año muy trágico cuando la derecha gobernó a punta de golpes y patadas en el gobierno de facto de Yanine Áñez. Suscribo 1000% las palabras que plantea Gaby Montaño, y seguiremos. Un país que lo queremos y nos duele mucho. Bolivia, seguimos en la pizarra. Argentina, viene la sección argentina. Ay, yo digo, y esto, esta semana ya no. Te reís por no llorar, Alfredo, Y ¿no? sí, por eso ahora casi le voy a pedir otra vez felicidad, ¿no? Ahora necesito mucha felicidad para abordar esta temática complicada. Sí, complicada, sigue complicándose. Dentro de poquito vamos a tener 2 meses de gobierno de Javier Milei. Cada semana pasan muchas y feas cosas. E invisibles cosas para a veces ciertos medios de comunicación, porque donde más pasan es en los supermercados, en los mercados, en los hogares. La gente sigue sin poder comprar nada, nada es la nada. Yo incluso sostengo una hipótesis, que es que a lo mejor le dan por estabilizar los precios después de 4 o 5 meses, cuando lo lleven al infinito, y estabilicen los salarios también cuando lo lleven a la mierda, y esté todo muy estable. Ese puede ser el propósito, la estabilidad de los salarios en la mierda y la estabilidad de los precios en el infinito, y luego la tasa de inflación será el 0%. Podría ser el 0%, porque cuando ya los precios están tan altos, ¿para qué carajo van a subir más si los salarios están en la mierda? Digo, cuidado con la idea de los eufemismos, con las terminologías, de caer en las trampas neoclásicas de la palabra estabilidad. Yo tenía aquí un punteo rápido
que un poco intenta uno qué conclusiones o qué lectura saca de lo que ha ocurrido. Uno es que siento que se va reordenando el sistema político en la Argentina. La votación que hubo de esta megaley de la propuesta de Javier Milei es que se reordena el sistema político y empieza a detectar o identificar una mega coalición donde están la Libertad Avanza de Milei, donde está el macrismo, donde hay la mayoría de los radicales y donde están ese grupo variopinto que son, no sé, como peronistas y que lo representa Pichetto, por poner alguno entre otros líderes. Es una mega coalición. Lo que sí voy a hacer es una provocación. Es que no creo que sea correcto el término de oposición blanda. Me parece que deberían de llamarle gobierno blando, porque son parte del gobierno. Cuando uno aprueba una ley general con esta magnitud y luego va a discutir articulados y más o menos, esto es cogobernar blandamente, pero no es opositar. Oposición no es lo que están haciendo, y creo que es un flaco favor utilizar el término de oposición blanda cuando son parte de esta megacoalición. Por lo tanto, yo creo que cada día está más claro la megacoalición, con matices al interior, y de hecho en estos que van a decir que votaron sí y están a favor, era realmente interesante, porque tenían una parte del discurso que decía no estoy de acuerdo en nada y luego lo voto. Yo esto no termino de entenderlo y prefiero que sean más claros y más nítidos en sus puntos de partida, pero no nos deben hacer confundir, ¿no?, al resto de la sociedad argentina. Otro punto es la represión como política pública. Estamos viendo que la represión es ya un eje central de la política pública. Yo creo que estamos en un camino exageradamente peligroso, que es la militarización de la democracia. Se está militarizando la democracia, simbólicamente, fácticamente, con golpes, con detenidos arbitrarios. Estamos en un momento donde se está militarizando literalmente la democracia. Probablemente es porque el neoliberalismo, cuando va queriendo ser implementado a esta velocidad, yo al menos solo conozco que se haya hecho en el mundo con represión y con militares. No hay manera de llevar a cabo un modelo para el 5% si no es a través de palos, represión y militares. Y esta militarización de la democracia, esta represión más neoliberalismo, yo dejo una pregunta en el aire. ¿Está gobernando la política de seguridad del Estado la que quedó tercera en las elecciones presidenciales? Es decir, Patricia Bullrich y el macrismo, recordamos que quedó tercero. O sea, mi pregunta es, y eso se lo digo con mucho respeto al señor Milei, ¿usted está de acuerdo con toda la política de represión, de seguridad, de militares, sin gente inclusive, en las calles, que está llevando a cabo la tercera candidata? Digo tercera en votos, porque salió tercera. Es una pregunta porque si está usted de acuerdo, entonces está bien, debe asumir la responsabilidad. Pero si no está de acuerdo, también entiendo que debería de pedirle por favor a la tercera que asuma su rol de tercera. Es verdaderamente muy, muy, muy preocupante. Y dejo una pregunta en el aire que me la he hecho esta semana llorando. Y cuando digo llorando, creo que lloré 3 días de esta semana. 3 días viendo un ratito a las 7, 8 de la tarde cualquier medio de comunicación, incluso los que querían decir que no había nada y ponían imágenes de dar palos a la gendarmería y a la Policía Federal. Estuve llorando, literalmente, llorando, no estoy metafóricamente. Y me paraba a preguntar si estos gendarmes o Policía Federal, después de dar palos, ¿cómo llegan a su casa? ¿Cómo le dan un beso a su niño, a su niña cuando se acuestan? ¿Qué piensan cuando están viendo una, no sé, película, serie o hablan con su mujer? O sea, ¿están orgullosos y orgullosas o se preguntan algo? La verdad que no tengo ni idea, pero toda la semana en el llanto me lo preguntaba, porque hay algo que es una cuestión muy básica, que es la humanidad. Aunque no estés de acuerdo con el otro, aunque no estés en absoluto de acuerdo con el otro, aunque creas que representan a una casta, lo que tú quieras creer, pero a palos. ¿Te sientes bien cuando le das? No, pregunto, la verdad. Pues imagino que esta gente debe tener un grado de humanismo. De verdad lo pregunto. No lo hago con cinismo ni con ingenuidad. Lo hago de verdad. Otro aspecto importante es que nos mintió el señor Milei. Ahí sí somos contundentes. Nos mintió. Fraude electoral se llama esto. ¿Por qué? Porque dijo que llegaría con un gobierno
que no podrían ser gente de la vieja política, de la casta. Y nos pusimos con CELAC Data, gracias a un trabajo maravilloso que hizo Mariana Dondo, y miramos los 78 altos cargos que hoy en día hay en el gobierno. Ministros, ministras, secretarias, secretarios, presidentes de Lances, AFIP, aerolíneas, asesor presidencial, vocero presidencial. Los 78 que más mandan en un gobierno, que están designados. 55 de 78, el 70% habían sido parte de gobiernos anteriores. O sea, ahí está el cuadro, lo tenemos publicado en CELAC Data, lo vamos a sacar en la pizarra también, porque miramos uno a uno, trabajito para mirar, bueno, el algodón no engaña, como dicen en un anuncio publicitario en España. Dicho de otro modo, casta, siguiendo la doctrina de Milei de casta, siguiendo su propia doctrina, nos mintieron. En esto nos mintieron. Y el último punto es si el DNI lo que pretende es un país del para y del 5%. Para y del 5%. Tengo la impresión de que lo que pretenden es acostumbrar al 95% restante a vivir en los márgenes. Unos afuera, otros en el borde, y que naturalicen eso que Milei le gusta llamar la resiliencia para sacrificarse, para no llegar al día 10 de cada mes. Ya se me quedó corto lo de decir a mitad de mes. No, es imposible llegar al día 10 de cada mes. La verdad que no sé cuánto aguanta el país del 5%. Lean quería aportar algo. Sí, Alfredo, en tanto el rol, ¿no?, de la oposición frente a esto, yo estoy notando que, como bien vos decías, estamos frente a un gobierno que militariza la democracia, que eso lleva a un cambio, un resquebrajamiento, sin duda, del consenso democrático, de las mínimas reglas de juego, como no reprimir en una protesta a periodistas, a jubilados. Y ahí me surge una pregunta frente al rol de la oposición que está adoptando hoy por hoy, porque siento que la oposición tiene un manual que envejeció mal, ¿no? Que envejeció y que se quedó en el 2016 como si estuviésemos frente a un gobierno de centro derecha, un gobierno de coalición entre un sector pseudo progresista como la UCR y un... No, acá estamos frente a un gobierno de extrema derecha que, si bien utiliza los votos de ese sector, de la casta política, es un gobierno que tiene un tinte claramente de extrema derecha y claramente que va hacia el resquebrajamiento del consenso democrático. Entonces me pregunto si esa estrategia no es necesaria actualizarla frente a esas reglas de juego. El peronismo y su etapismo, para mí, en estos momentos no va. La izquierda también está en una posición etapista, porque yo recuerdo las movilizaciones que le hacían a Cristina Fernández de Kirchner, enormes, contra el impuesto a las ganancias, cortaban la línea Sarmiento, todo eso no se ve hoy por hoy. Y yo creo que tendríamos que aprender mucho de la experiencia en Panamá, muy reciente, de la experiencia de Chile también, porque estamos frente a gobiernos de ese tipo. Yo creo que dejo una pregunta en el aire que no la vamos a poder responder, pero sí es importante hacérsela y reformularla, es cómo opositar, ¿no?, a este gobierno. Y yo creo que hay que plantear cómo se oposita al interior de las estructuras partidarias, si van a aparecer nuevas movilizaciones e instrumentos partidarios, pero yo dejo algo que incluso en este cómo opositar, y lo hago como pregunta, yo lo que no sé si la ciudadanía, la que no le votó, la que le votó por votarle, por darle una oportunidad, toda esa gran masa social, mi pregunta es si está debatiéndose todavía entre la resignación o la movilización. Ese dilema yo creo que todavía no está resuelto. Creo que ahí, por ahora, cada uno tendrá su opinión, siento más resignación que rechazo movilizador. ¿Y eso no crees que con la acción política se puede revertir? Ahí donde voy. En un país donde la conducción como terminología es vital, claro, depende de cómo se canalice, cómo provoques que la resignación pase a incluso a organizarse, inclusive antes de movilizarse, hasta podría ser organizarse. Bien, un dato que me pareció relevante, que leí hoy en Página 2, en función a lo que decían los dos, en términos de represión, que hasta el día jueves, porque ayer también sucedieron hechos de extrema violencia, 60 de los heridos, la mitad eran trabajadores de prensa, por lo cual eso me parece importante porque también significa el amedrentamiento de lo que está, de la gente que está contando qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces me parece que es un dato en función de que también el gobierno quiere opacar y no contar que le están golpeando a los jubilados, que le están golpeando a la gente que se moviliza. Yo quería, incluso en ese sentido, viendo las imágenes esta semana, es una sugerencia para todo el mundo del periodismo. En la Argentina, los que vengan de afuera son corresponsales
corresponsales de guerra sin que haya guerra. O sea, son corresponsales de guerra, digo literalmente porque lo que estamos percibiendo es lo más parecido a imágenes de guerra, y digo sin que haya guerra porque cuando uno camina fuera de, no hay nada, la ciudadanía sigue caminando pacífica por las calles. Yo quiero contar un off the record ahí también, hablando un poco de prensa y de cómo cubrir estas manifestaciones, pero yo he tenido charlas con colegas en donde incluso me han pedido, che, ¿se podrá gestionar un chaleco de prensa para que nos identifiquemos, para que se vea? Y tuvimos un debate de si era mejor o peor tener un chaleco de prensa en ese momento, porque también es cierto lo que está pasando. Un datito de color que no quería dejar de agregar a este debate, más allá de lo que estamos hablando fuera del Congreso. Dentro del Congreso se debatía una ley que cambiaban minuto a minuto. O sea, la estaban escribiendo en el momento. Hay tachaduras en el proyecto. Entonces también me parece interesante esto de ver cómo se transa en el momento, qué concesiones se estaban haciendo y que se votó algo que no estaba escrito. Fueron sacando artículos y poniendo artículos según lo que podían ir haciendo en el momento. Así que eso también me parece interesante analizarlo, porque la verdad que eso no tiene precedentes. No, además del fondo, la forma fueron verdaderamente surrealistas, por no decir patéticas. Gaby. Sí, Alfredo, yo no quería irme sin hacer un comentario sobre la publicación que hizo CELAC Data en relación a la casta y a la medición de cuánta casta hay en el gobierno de Javier Milei. Ese más del 70% tiene algunas características. Todo el sector de manejo de la economía es casta pura. O sea, quien está manejando la economía en el gobierno de Javier Milei y los ámbitos sectoriales como agricultura, etcétera, 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 es casta pura. No solo nos mintieron, sino que les entregaron a los mismos de siempre el manejo de esa fragilísima economía de la que tanto se habla. Entonces, a mí me parece importante resaltar esto, porque no es solamente que el 70% es casta, sino que por lo que más está sufriendo la gente, que es el tema económico, lo está manejando la casta purísima. Sí, de hecho me parece un buen matiz, y inclusive dentro de los castosos hay un ranking de gente que ha estado por todas partes, y un poco una mención especial, ¿no? El premio, la medalla de oro, entre otros, la logró ahora el señor Scioli, ¿no? Que como reflexión, más allá del nombre, que a mí habitualmente no me enojo con los nombres, es parte de lo que un poco planteaba a Lean, de ese desconcierto, desorden, de que estamos hablando de quien fuera vicepresidente de Néstor, candidato presidencial, precandidato presidencial, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y hoy en día es secretario. Claro, cuando miras tú dices, bueno, es un caso atípico. Bueno, esto puede pasar en la política. Cuando miras que de 70 cargos, 78, 55, de 78, 55, todos tienen un prontuario similar, ya no es un caso atípico, sino es un fenómeno para repensar la política en Argentina. Seguimos en la pizarra. Flavia, Zapata se queda en Lila Downs. Está espectacular elección. Me recuerda mucho mi año en Oaxaca. No voy a decir en qué año fue, porque alguien va a decir que se me cayó la ficha o la cédula, o sea, la edad. Pero es que Lila Downs para mí es Oaxaca. Cris, ¿te gusta Lila Downs? Porque entiendo que también esto es tuyo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. De hecho, una elección muy pues decente para lo que tenemos que hablar de México, fiel representante de este país, Alfredo, porque bueno, como sabemos, México es uno de los países donde va a haber elecciones presidenciales. Creo que además es el proceso electoral más importante de su historia, el más grande, el más amplio. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso hoy. Es importante ponerle una actualización al panorama electoral en México, político electoral. Como bien planteas, se va cumpliendo, parece mentira, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador,
hay elecciones a la vista, a principios de junio, elecciones presidenciales y elecciones a un estado que podría ser casi presidenciales, que es Ciudad de México, ¿no? Por lo grande, por el tamaño, por la importancia que tiene. Y a mí me gustaría que después de tantas telenovelas inciertas que vivimos, Cris Marla, el año pasado, que no había manera de poner ordenadita la casa electoral en México, yo creo que ahora, casi me atrevo a decir, por fin, las dos grandes rivales las tenemos identificadas y hasta el tercero también, ¿no? Y hasta el tercero también, Alfredo, porque finalmente después de tanta incertidumbre, bueno, el Movimiento Ciudadano que se presenta a esta elección sin una alianza o coalición, pues eligió finalmente a su candidato para representarles en las elecciones presidenciales. Se trata de Jorge Álvarez Maínez. Yo he bautizado esta elección como la elección de los nombres imposibles, porque además que son muchos, todos tienen unos apellidos o unos nombres rimbombantes, pero bueno, se suma entonces Jorge Álvarez Maínez a la carrera presidencial junto a Claudia Sheinbaum, conocidísima candidata del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, del partido oficialista, y también Xochitl Gálvez, quien, bueno, también está participando entonces va por Frente por México. Vamos juntos, todos juntos por México. En el fondo es el baile de siglas del PRI, PAN, PRD. O sea, esto hay que ensayarlo, por la mañana. Yo digo porque para que me salga PRI, PAN, PRD, así todo seguido, es peor casi que decir Xochitl Gálvez. La verdad que es para trabalenguas, Así es, Alfredo, pero bueno, según el cronograma ya oficial, calendario electoral, pues la precampaña que se extendió desde el año pasado a mediados de noviembre y hasta hace muy poquito, el 18 de enero, cuando cerró. Ahora hay una intercampaña que inició el 19 de enero y va a extenderse hasta el próximo 29 de febrero, y ya hasta el 1 de marzo es cuando empieza la campaña oficial, y que culminará a finales de mayo, unos días antes de la elección, ¿no? O sea, de los comicios electorales como tal. Es importante que serían las tres grandes candidaturas para las presidenciales. Hay que aclarar que también de cara al baile de números y de encuestas que hay, que es un montón de números y bailes que existen, por no marear, Cris, la ventaja por ahora, como favorita, digo por ahora porque todavía estamos lejos de la cita electoral, hay una brecha importante a favor de Claudia Sheinbaum respecto a Xochitl Gálvez. Del tercero en discordia, el Movimiento Ciudadano prácticamente no está ni siquiera medido todavía en las encuestas porque acaba de ser nombrado, ¿no? Era una hipótesis si iba o no iba. Así que por ahora las encuestas dicen que Claudia sería la gran favorita, insistimos, a día de hoy. Sí, de hecho, bueno, casi todas las encuestas le dan una intención de voto muy holgada, con una holgada ventaja a Claudia Sheinbaum, y yo creo que, bueno, es importante empezar a mirarlas ahora sí con un poco más de detenimiento, digamos, porque pues las más recientes mediciones componen esta fotografía un poco más completa, que son, primero, de salida al cierre de las precampañas que concluyeron, como mencionaba antes, el pasado 18 de enero, y que consideran por primera vez a Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. Y bueno, entre la media, la ventaja que tendría Claudia Sheinbaum es de al menos entre 25 y 30 puntos por encima del frente opositor, o de la candidata al frente opositor, Xochitl Gálvez. Así que, bueno, por ejemplo, permítame añadir un dato en todo este monitoreo de encuestas. Como bien dice, el promedio es muy grande a favor de Claudia, entre 20 y 25 puntos. Me puse a mirar la imagen de Xochitl Gálvez, y es cierto que al principio era muy desconocida, ¿no? Y es verdad que mejoró muy rápidamente su imagen positiva. El desconocimiento, una parte del desconocimiento lo pasó a imagen positiva. Sin embargo, y eso me sorprendió, sigue teniendo un alto porcentaje de desconocimiento, que no lo ha logrado revertir en estos últimos meses. Y ahí donde me entra un poco una duda, si la baja intención de voto que todavía conserva se debe a desconocimiento
o es irreversible por la fuerte imagen positiva que tiene Claudia e intención de voto que tiene Claudia. En eso quiero dejarlo encima de la mesa porque es una pregunta que yo creo que todavía nos podríamos hacer hacia adelante. Claro, porque si hablamos de la diferencia, bueno, Sheinbaum se mantiene obviamente como la contendiente más conocida, un papel muy relevante, además por el tema de que ella fue jefa de la gobernación de la Ciudad de México, pero estamos hablando de que 8 de cada 10 mexicanos reconocen y saben quién es Claudia Sheinbaum. Además que lleva, bueno, la candidata que más tiempo lleva en la contienda, y ciertamente, a diferencia de Gálvez, pues hay... sigue siendo igual, sigue subiendo esta tendencia, digamos, porque, por ejemplo, si se compara en julio de 2023, solamente un poco más del 30% de los encuestados sabía quién era entonces la senadora del PAN, y un año después, pues la historia es bastante diferente. Bueno, 6 meses después, un 74% de los votantes ya conoce ahora a la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, otro de los nombres de la coalición electoral del PRI, PAN, RD. Noten la pausa para pronunciarlo muy bien. Y bueno, Álvarez Maínez, que además se sumó a la precampaña una semana antes de que esta cerrara, pues parte de su desventaja frente a sus rivales es que, bueno, llevan meses en los reflectores mediáticos y un 78% de los encuestados no lo conocen. Es interesante para pensar, ¿no? Como el ensayo electoral del Movimiento Ciudadanos se basa en tener a alcaldes protagónicos en ciudades importantes, fundamentalmente en Guadalajara y en Monterrey. Ellos pretendían una suerte de triada, tener alcaldía de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y con esa plataforma más, una lógica más moderada, saliendo de las siglas tradicionales, pero por ahora no ha logrado tener todavía una importancia en el tablero electoral. Todavía es pronto, insistimos que todavía falta mucho hacia adelante. Para terminar, México, Cris, porfa, Ciudad de México, que la cosa pareciera que se va un poco achicando la brecha también de partida que tenía la candidata de Morena con la alternativa, ¿no? Sí, bueno, para quienes no saben, una de las elecciones más importantes una de las disputas más relevantes se va a desarrollar justamente en la Ciudad de México, capital del país, y que concentra gran parte del electorado y una de las entidades más competidas por los partidos políticos, entre otras cosas porque tiene un carácter centralista en la política mexicana. Hay 3 candidatos importantes, ¿no? Clara Brugada por Morena, Santiago Taboada Va por México, el PAN-PRI-RD, y también está Salomón Chertovisky. Esta era difícil, Cris. Yo no lo iba a decir, iba a decirlo en el Salomón. Iba a dejarlo en el Salomón, el amigo de toda la vida del Salomón, porque... ¿Quién? Pues sí, siguiendo la tendencia del Movimiento Ciudadano, pues también se presenta sin alianza y coalición. Habían otras fichas dentro del tablero, pero yo creo que, bueno, si hablamos de las encuestas como tal, si la elección fuera hoy, Brugada ganaría con bastante tranquilidad. Sin embargo, pues ya se están haciendo comparaciones entre diferentes encuestas y destacan esta tendencia que mencionas, Alfredo, y es la brecha entre las dos coaliciones electorales relevantes, ¿no? en esta elección, que se ha ido reduciendo en los últimos meses. Y si bien es prudente no quedarse, digamos, con una sola medición, sino con el promedio de todas, tampoco le sirve de nada a Morena especialmente, pues quedarse con esas encuestas que mencionan que Clara va 30 puntos por encima. Pero bueno, hay que ver cómo avanza la campaña, que oficialmente empieza el próximo 1 de marzo, y ver si inicia con una diferencia entre 1 o 2 dígitos. Pero siempre se ha sabido en todo caso que la carrera por la Ciudad de México iba a ser muchísimo más difícil de conseguir que la presidencial, sobre todo porque recordemos que en los últimos comicios que tuvo la capital, en las intermedias de 2021... No le fue tan bien a Morena, ¿no? Claro, la coalición opositora se hizo con 9 alcaldías frente a las 7 que apoyaron a Morena. Entonces, bueno, es un dato que
que seguramente va a tener algo de juego en estas elecciones. Y además una apuesta clara de Clara Brugada a probablemente la persona más a la izquierda de todas las alternativas al interior de Morena para la exalcaldesa de Iztapalapa, además fuertemente, ¿no? Con propuestas que ya lo hemos comentado aquí en la pizarra, claramente a la izquierda, con lo cual es una apuesta deliberada para Morena seguir teniendo un campo ideológico nítido y claro. Vamos a seguir sí o sí hablando de México, porque este año será intenso electoral y políticamente. Por cierto, no lo decimos porque aburre, pero es que AMLO sigue con un promedio de imagen positiva por encima de 60, lo mires con la encuesta que lo mire, después de más de 5 años y haciendo una mañanera todos los días. Es decir, los manuales de comunicación políticas tradicionales se pueden quemar en el caso de México, en el caso de Andrés Manuel López Obrador. Seguimos en la pizarra. Música me da Colombia, ¿no? Un poquito. Suena lindo esta música, ¿eh? Esta música colombiana suena muy linda. Y vamos a hacer un ratito de ese otro hermoso país que queremos mucho, porque se cumple el 7 de febrero 18 meses de la asunción de Gustavo Petro y Francia Márquez, y queríamos también hacer un balance, aprovechando la excusa de la efemérides, queríamos hacer un balance de los avances, lo que no se pudo, lo que está pendiente. Creo que lo que sí es cierto, y eso creo que para empezar y detonar la radiografía, es que están intentando hacer lo que dijeron en campaña que querían hacer. Es decir, ahí no hay ningún tipo de fraude electoral de ningún tipo. Plantearon en determinados ejes distintos cambios y lo están intentando acometer. Luego da hasta donde da. ¿Por dónde empezamos, Flan? Bueno, efectivamente, como decís, fue el 7 de agosto de 2022. Yo estaba ahí, bien vestido, de traje, chaqueta, todo. Estabas con un lucazo. lucazo. Un saco, me dijeron con saco, fui con saco. Fue furor, se comentó en todos lados. Fue trending topic, pero sí, efectivamente el 7 de agosto de 2022 fue cuando asumió Gustavo Petro como presidente de Colombia. Vamos a aprovechar un breve repaso. Asumió después de 212 años de independencia como el primer presidente de izquierda de Colombia, ¿no? Cabe destacar eso porque también este cambio... Ahora mismo está poniendo un tuit Ernesto Samper diciendo, pero a mí no me llaman de izquierda. No, eres liberal, tú ibas con el Partido Liberal, Ernesto. Disculpanos, Ernesto, disculpanos. Ernesto, nos cae bien, pero era del Partido Liberal. Pero Ernesto. Acá efectivamente era un gran cambio y si te acordás, ahí lo estuvimos debatiendo mucho en 2022, la bandera era el cambio. Nosotros hacíamos un chiste de el cambio para bien y efectivamente, como decís, Alfred, lo que buscaba era cambiar determinado status quo, ¿no? Que estaba en Colombia ya metido, instalado y que parecía que no se iba a poder hacer nada. Una de las grandes banderas de Gustavo Petro, corregime si estás o no de acuerdo, fue la paz, ¿no? O sea, un cambio necesario para Colombia era la bandera de la paz, que Petro, no sé si recuerdan, lo llamaba la búsqueda de la paz total en Colombia. Sí, además haciendo una reflexión además conceptual de jugando con la palabra paz como término, como concepto, como contenido, con la idea de vida. Exacto. Yo creo que eso me parece que no fue un juego de palabras facilonas, sino tenía un sentido porque incluso lo vinculó con una lógica ambientalista no vacía de contenidos, ¿no? No, efectivamente, y además la paz total, esta que busca en Colombia, yo creo, y creo que acá lo hemos debatido varias veces, que la busca en Colombia y a nivel mundial, porque Petro después fue uno de los grandes líderes que llevó esto como política exterior, y acá lo estuvimos hablando muchísimo con el conflicto de Gaza y con todo lo que está sucediendo en Palestina. Él es uno de los grandes mensajeros que esto debe dejar de suceder. Y te tiro un datito que pasó ahora como de último momento, hablando un poco de la paz. ¿Sabías que fue nominado a Premio Nobel de la Paz? Pero me gustó más su respuesta, ¿no, Fla? O sea, digo, más que la nominación, me gustó más la forma en la que respondió a la nominación. Bueno, porque la respuesta que él tuvo a esa nominación de Premio Nobel de la Paz es, bueno, sí, chicos, muchas gracias, la verdad, me cogió de sorpresa y me emocionó, pero no me voy a obsesionar por ello, sino que si yo creo que alguien debe recibir este premio es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Ah, bueno, o sea, dijo, sí, prefiero que se la den a los que están trabajando cotidianamente
con la gente que está sufriendo esa masacre, ¿no? Por parte del gobierno y del ejército de Israel. De hecho, dijo que ellos son los verdaderos héroes de la humanidad y de la paz. Así que tenemos ahí como un primer concepto, ya estuvimos hablando del cambio en Colombia, del concepto paz en Colombia, y un poquito después, antes de pasar a las medidas, lo que logró y no logró hacer, porque obviamente eran cambios contundentes que requieren concesiones a veces para poder llevar adelante, queríamos hablar con vos, Alfred, de el horizonte, ¿no? Al interior del partido y qué podemos esperar, porque como me estabas contando ahí fuera de aire, son 4 años en Colombia. Claro, hay 4 años y no hay reelección. Yo cuento una confidencia en la conversación que habla de Petro con Cristina cuando se vieron aquí en Buenos Aires. Una de las preguntas fue ¿cuánto tiempo tienes para hacer los cambios que planteas? Petro le dice solo tengo 4 años y lo que voy a hacer es intentarlo. Es decir, voy a intentar en 4 años, tengo que ir a una velocidad quizás mayor de la que a lo mejor me permite la correlación de fuerzas. Correlación de fuerzas no implicaba parálisis, implicaba si pierdo alguna derrota la correlación de fuerzas, lo voy a intentar, claro, porque eso implica construir política hacia adelante, y yo creo que a partir de ahí empieza a haber un pequeño rum, como suele pasar en todos los países, de quién podría ser la sucesora o sucesor. Digo más sucesora que sucesor porque hay 2 figuras interesantísimas encima de la mesa, una de ellas es una gran amiga, María José Pizarro, joven, con una biografía política interesantísima, ¿no? Con su papá referente del M-19 asesinado, y la otra es la actual vicepresidenta Francia Márquez, también lideresa interesante. Es decir, por ahora la discusión, salvo que puedan aparecer otros nombres y apellidos, está entre 2 mujeres claramente de izquierdas. Efectivamente, y además de eso, Alfred, quiero retomar algo que dijiste recién que me parece muy interesante, que es, tengo 4 años para hacer los cambios, después, bueno, si sigue el partido se pueden profundizar en estos cambios, pero tengo 4 años, entonces no voy a perder el tiempo. Vamos rapidito. ¿Qué hizo? Primer día, asume el 7 de agosto y el día 8 a la mañana, a las 8 de la mañana, o sea, asume el 7 de agosto, a las 8 de la mañana, sin tener mayoría en el Congreso, ¿qué hace el día 8 de agosto de hace 1 año y medio ahora? Hola muchachos, ¿cómo están? Vengo a presentar una reforma tributaria. Ah, bueno, ¿y? Efectivamente, lo primero que hace Petro es presentar una reforma tributaria y aprovechar un poco eso de, bueno, los primeros impulsos que tenía el gobierno para lograr su aprobación parlamentaria. Y lo logró. ¿Qué lo logró? Y lo logró. Reforma tributaria, primer día. Check, así, a la primera, rapidito. Más o menos, llevó 3 meses de debate, pero lo logró. Hubo que hacer algunas concesiones, hay que ceder a veces para que las cosas finalmente salgan, pero efectivamente logró la reforma tributaria, que por ejemplo, para ir así con algunos puntos clave, impone una sobretasa en el impuesto de renta a las petroleras y carboníferas, que van del 10% en el primer año, un impuesto al patrimonio progresivo. Ah, bueno, y no se fueron todas, o sea, se quedaron todas. Me recuerda a Evo en el 2006, cuando le pasó del promedio 50% al 82% y se quedaron todas. Primero dice que se van, claro, si te tragas el amague, mal vamos, ¿no? Él cambió bastante el régimen tributario y sobre todo empezó a tener resultados muy positivos en materia fiscal, ¿no? Con políticas sociales mucho más ambiciosas, trabajó respecto a la reducción del IVA con los bienes más básicos, o sea, check, satisfactorio, no significa que esté terminado ese tema. Hay otros pendientes, más difíciles todavía, ¿no? Exacto, eso fue el primer impulso, salió, pero después hay otros pendientes. Hay una reforma que logró, pero acá nosotros lo ponemos entre paréntesis, porque se logró la reforma agraria, o sea, efectivamente fue una reforma que se puso en agenda, que sí entró en vigencia, pero todavía está con ciertos conflictos o un poquito de, digamos, lentitud burocrática. O sea, logró, pero le cuesta implementarlo, seguramente porque tiene a todos los poderes fácticos diciéndole no. Efectivamente, esto lo ha dicho el mismísimo Petro, o sea, no es nada que estemos poniendo nosotros en su boca, pero él ha admitido que el Estado colombiano se quedó un poco corto para sacar adelante su propuesta de reforma agraria, o lo que él esperaba, que era una promesa de 3 millones de hectáreas para la conclusión de su mandato. Está yendo hacia ese camino, no va a ser tan rápido como él efectivamente creía. Bueno, ya es un paso dado y espera lograr los objetivos en un tema fundamental para la cotidianidad campesina y para la paz, porque él decía, esto no hay paz si no hay reforma agraria, lo demás es un término disparado así en plena bandera. Yo me quiero ahora entrar en el tema salud, porque fue otro de las grandes promesas del cambio en Colombia.
Efectivamente que se debatió el año pasado y que todavía no te puedo decir si check o no check, porque lo vamos a saber a partir del 15 de este mes cuando se vuelva a debatir en el Senado. O sea, hasta ahora, el año pasado se debatió la reforma de salud, se aprobó en la Cámara de Representantes, pero todavía se tiene que debatir en el Senado. Tiene que ser aprobada en la Comisión Séptima del Senado, que hay varios senadores afines ahí a Petro y a esta reforma, y después se tiene que aprobar en la plenaria, donde parece que va a estar un poquito más complicado. O sea, por ahora es algo que vamos a tener que seguir este año. Pero es interesante porque lo que está hablando de este cambio que plantea Flavia es cambiar de una salud absolutamente privatizada a una salud en camino de ser una salud pública garantista para todo el mundo. De hecho, lo que buscan, perdón por la interrupción, es que el Estado administre los recursos de este sector. Hasta ahora estaban las EPS, que era el sistema privado neoliberal que tenía para abarcar. Incluso fue cuidadoso para decir, no la podemos eliminar de un día a otro, porque si no la gente que hoy en día depende de ellas no pueden dejar de tenerla. Pero van en camino, veremos a ver qué pasa en el Senado. Reforma laboral. Bueno, reforma laboral. Mira cómo estamos tirando, ¿no? Laboral, salud, o sea, temas cualquiera, ¿no? Superficiales, ¿no? Año y medio. Recordemos que estamos hablando de un año y medio de gobierno, pero bueno, reforma laboral. En 2023 se presentó la reforma laboral, fue rechazada porque no asistieron los diputados suficientes a la sesión para legislar. O sea, en realidad lo que sucedió es que no se trató, se volvió a presentar en noviembre porque Gustavo dijo, no, esto se debate, y ahora está en trámite legislativo, así que evidentemente también vamos a tener este año novedades. Con una referente importante que tuvimos aquí en la pizarra, que es Mafer Carrascal, que es la presidenta de la Comisión del Tema Laboral en el Congreso, una chica muy joven, con mucha claridad política y que viene batallando día tras día para que esto salga adelante, que es lo mismo, cambiarla nada más y nada menos que pasar de un régimen laboral neoliberal a un régimen laboral, yo diría que un poco más de orden socialdemócrata en el mejor sentido del término. De hecho, a ver, en una columna radial jamás podríamos extendernos punto por punto, pero sí recomiendo que lean, digamos, la reforma laboral porque tiene cosas muy interesantes como modificar cómo se pagan los festivos, las jornadas nocturnas, que se pase a un pago del 100%, no del 75%, y por ejemplo, incluso la licencia por paternidad se busca que se extienda por 12 semanas. Díganme un lugar que tenga licencia por paternidad de 12 semanas, en Argentina son 2 días. Porque sí, también yo creo que ha luchado y ha defendido tanto Petro como Márquez, Francia Márquez, es el tema del feminismo, hacerlo transversal en todas sus políticas de cambio. ¿Qué te quedaría más como último eje importante? Bueno, me parece que esto es algo que hablamos, capaz lo hablamos de hecho incluso bastante con México, porque es difícil meterse con este poder, la verdad que es ¿Con algo cuál? que está... Reforma de la justicia. Ah, no, hasta ahí llegamos. O sea, podríamos tocar todo hasta menos la justicia, ¿no? Parece que Petro se animó y dijo, la verdad vamos a presentar una reforma de la justicia que es lo que yo diría el proyecto más ambicioso de este año de cara adelante, porque tienen la idea de reformar la justicia y rápidamente agilizar procesos judiciales y fortalecer la lucha contra la corrupción. Porque además su principal opositor hoy en día es el fiscal Barbosa, entre otros tantos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese es el objetivo de cambio probablemente más difícil, pero que ya con intentarlo, yo al menos desde acá le aplaudimos en el intento con la reforma de la justicia. Para terminar, el tema de Colombia, podríamos marear con números, pero fíjense que, por ejemplo, el salario mínimo legal heredó de Duque 1 millón de pesos colombianos, hoy en día es 1.300.000. Me voy con el dato de inflación de los alimentos. Duque le dejó el dato del 26% en agosto del 22, hoy en día está del 4,5%. O sea, si miro la tasa de interés la ha mejorado, si miro el tema del valor del peso colombiano, también ha apreciado su moneda. Si miro, por ejemplo, la balanza corriente, la cuenta corriente de la balanza de pagos la ha mejorado. Inversión extranjera directa, que se iban a ir, ha mejorado, ha reducido su deuda externa pública, la tasa de desocupación de los jóvenes se ha reducido, la tasa de informalidad se ha reducido. Si sigo hablando de venta de vehículos, si sigo hablando de recaudación fiscal, de exportaciones de servicios, y puedo estar aburriendo, y vamos a colgar ahora esta tabla con todos los datos, lo ha mejorado. Es decir, que la macroeconomía también la va mejorando a medida que va intentando transformar Colombia. Nada más y nada menos. ¿Será que vayamos un día a Colombia y veamos que todo ha cambiado de verdad? No tengo ningún problema en el próximo especial hacerlo desde el Tayrona. Hasta acá, repaso importante de este año y medio de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia. Seguimos en la pizarra.
estoy viendo nuevamente The Crown y estoy viendo al Milley inglés, Margaret Thatcher, que lo único que le falta ahora para hacerse más popular es iniciar una guerra. Joyita de San Andrés. Bueno, la verdad que pensar en los salarios es muy piola, pero no nos olvidemos que hay miles y miles de monotributistas que no tenemos una posibilidad de aumento inmediato, ni mucho menos, o que ya tuvimos que cerrar. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿A cuánto van a estabilizar la economía? Requiriendo el primer anuncio de la mañana. Y en segundo lugar, felicitarlos con todo el corazón, porque nos informan de todo lo que pasa en esta pobre América Latina. Muchas gracias. Norma de Comodoro Rivadavia. Gracias, Norma, y gracias a todos y todas nuestros y nuestras oyentes que nos acompañan. No podríamos hacer radio de ninguna manera si no estuviera gente al otro lado, y además lo sentimos permanentemente, esta hermosa compañía, esta hermosa simbiosis. ¿Por dónde nos escriben, nos dicen, nos insultan, pero con creatividad también vale, ¿eh? No, y por dónde nos recomiendan series y películas, que vamos a hablar de eso. Deja recién un tuit en @lapizarraoc. También estamos en Instagram o Facebook como Radio La Pizarra, y si quieren mensaje de voz o mensajito de texto, más 54 911 50 05 07 10. Siempre me quedé pensando en que yo, si dijera el número, me equivocaría. A ver, repite el número otra vez, Fla. Más 54 911 50 05 07 10. ¿Viste que cambio la voz cuando muy te bien, hago muy el bien. ruido, eh? Tenemos más mensajes. Estimado Alfredo, mira, no te olvides que Hitler también tenía sus perritos, amaba a sus perritos y no le importaba el resto. Es decir, cuando este tipo de personajes actúan, tienen su parte sensible humana, pero que nada tiene que ver con la acción que pareciera ser los otros la padecen, menos mi círculo íntimo. Soy Juan de Cañuelas. A la pregunta que te hacías al aire de que qué pensarán aquellos policías que reprimen cuando llegan a su casa, mirá la película Y como Ícaro, es una película francesa muy vieja, pero que ahí explica claramente cómo se va haciendo la sucesión de mandos para que todo el mundo llegue a hacer las atrocidades que hace lavando sus culpas. Soy Mónica del Caballito. La verdad que yo muy triste por todo lo que está pasando, en primer lugar, y después creo, por lo que escucho, por lo que veo en la calle, que todavía la gente que votó a Milei todavía lo respalda, y lo respalda con convicción. Les gusta esto que está pasando, para eso lo votaron y están muy contentos con lo que pasa. Y nosotros, que votamos una fuerza que sacó el 44%, nos sentimos totalmente desolados y dejados en banda y a nuestra suerte. Gracias a todos los comentarios, todas las opiniones, todas las miradas, son necesarias. A veces la complejidad de una sociedad es esto, tener en cuenta muchas otras miradas. Me quedo con lo que dijo el compañero oyente sobre la relación de Milei con los animales. Supuestamente algo de humanidad que tenía, ¿no? Pero los tiene enjaulados. ¿Están enjaulados? Enjaulados los tiene. Bueno. O sea, ni eso. Ay, ¿qué se podría esperar entonces? Y yo pidiéndole que le diga a la señora Bullrich que por favor pare de esta represión. Estoy un poco preocupado. Ahora vamos a ir en un segmento de cine y política, o de series y política, un poco lo que está viendo el equipo, que lleva viendo últimamente, que tenga algo que ver con algún mensaje político, casi todo, que lo que se ve al final tiene un mensaje. Yo estoy muy preocupado porque Gaby tiene que tomar un avión y la estoy viendo todavía en pantalla. O sea, Gaby, ¿vamos bien? No. Sí, tenemos unos minutos para hablar de cine y política, unos minutos siempre hay. No podría ir contigo, espérate, yo no podría ir contigo al aeropuerto, Gaby, porque además soy de los que voy 7 horas antes. Esto es otra interna que podríamos abrir acá. No, o sea, estoy preocupado yo ya por el avión que tiene que tomar Yo Gaby. no quiero ni preguntar a qué hora sale. Mejor no quiero saber. Pregunten. No, pero Alfredo, solo una cosita que me quedó en el tintero de Colombia. Ayer Petro hizo una alerta muy grande en términos de ruptura de la institucionalidad colombiana. No podía irme sin decirla, sin ponerla sobre la mesa. Tanto él como otras personalidades políticas como María José Pizarro, por ejemplo, han alertado de la utilización de la Fiscalía en términos de persecución a presidente de la República en Colombia, de Gustavo Petro,
Y me parece una alerta que tenemos que tomar en serio. La judicialización de la política en nuestro continente está tomando hace muchos años ya un protagonismo que a veces nos deja estupefactos y estupefactas, así que alertas hay desde Colombia también a un poco más de un año y medio de gobierno de Gustavo Petro. Y además cada día que pasa el manual de persecución judicial es más creativo. El caso de Colombia que bien planteaba Gaby es justamente por un tema con el canciller, y estaba alertando porque eso pudiera ser una excusa para tumbar a un gobierno por la vía judicial, y es importante. Inclusive filtraron esta semana noticias fake precisamente de que había cambiado todo el gabinete cuando era absolutamente falso, ¿no? Digo, hay que tener mucho cuidado con estos marcos de zozobra. Vamos a hablar de política, pero a través del cine. ¿Y qué están viendo? Yo, antes que nada, bueno, está aquí Iván Soler, que es nuestro jefe de todo lo que tiene que ver con producción audiovisual. El que, si tienen alguna queja de la producción audiovisual, hablen con Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va todo? Bien, ¿cómo estamos? Gracias por invitar acá al estudio, que es tan lindo venir. Queremos hacer un chivo, que aprendí esta palabra, que es una publicidad de un amigo, ¿no? Y es que si alguien quiere hacer cosas en serio de cine y política, yo creo que hay que recomendar algo, Iván. Bueno, sí, los invito a ver un canal de YouTube, que es el que produzco, que se llama El cielo por asalto, retomando una vieja cita de Marx, donde sí analizamos un poco series, pelis, específicamente de género terror, pero abierto también a abrir a otros géneros, y bueno, un poco de filosofía política, un poco de psicoanálisis, todo lo lindo de que es pensar el arte y pensar también estas producciones que siempre dicen algo subyacente. Más que recomendable, y queríamos hacer el chivo o la publicidad porque venía al hilo también de lo que queríamos conversar. Y cada vez que se acerca Iván por acá con nosotros y nosotras, pues nos gusta, tenemos una excusa perfecta para hablar de cine y política. Yo, la idea es, como tenemos unos minutitos, quiero hacer una ronda rapidita sin spoiler, por favor. Un beso para Abraham Verduga. Nada, es que es nuestro spoilero preferido, o sea, pero sí quiero una rondita rápida de qué película han visto reciente o serie, digo reciente, para también recomendar y generar algún tipo de interna que seguramente se va a abrir prontito. A ver, voy a empezar por Chris. ¿Qué estás viendo, que has visto recientemente, que quieras comentar? Bueno, estoy viendo ahorita y estoy súper pegada además con una serie británica que se llama Slow Horses, Caballos Lentos. Es un clásico thriller de espías británico que trata, en resumidas cuentas, de agentes del MI5 o el MI5, que es la agencia de seguridad, ¿no?, de espías británico. Y bueno, estos agentes son degradados como a una oficina menor porque han cometido errores en el trabajo, básicamente. Y aunque es un género, bueno, antiguo, creo que tiene vida propia en esta serie porque en principio muestra al Reino Unido moderno, ¿no? Creo que está en sintonía con lo que realmente está sucediendo en la vida británica. Por ejemplo, habla de conexiones subterráneas, ¿no?, entre matones nacionalistas y un poco políticos como conservadores. Y lo que más me gusta además es que creo que se las arregla, y esto es algo muy clásico de las series británicas, ¿no?, que tienen un elenco muy diverso sin hacer alarde necesariamente de esa diversidad, ¿no? Hay hombres y mujeres de todas las razas y colores, y algunos son puestos como malos, como buenos, y se les percibe además con personalidades muy reales. Incluso se les ridiculiza, ¿no? Porque yo creo que uno tiene como la imagen especialmente de los espías, ¿no?, como James Bond, ¿no?, así como una imagen súper impecable, que nunca pierde pista, que nunca pierde una pelea, que se viste genial, ¿no? Y en este caso vemos, por ejemplo, a un Gary Oldman, que es maravillosa la interpretación que tiene, y además seguramente puedes casi percibir el mal olor que debe tener ese personaje a través de la pantalla. Y así que bueno, creo que esa es mi recomendación, Caballos Lentos.
Slow Horses. La noto porque ya me gusta el género, bastante me gusta, y además las británicas realmente yo te diría que es como mi predilección si tengo que ver tipo de series. Realmente la que voy a recomendar también es británica, un poco aprovecho que lo dijo Chris para seguir recomendando género británico. de Walk-In es una verdadera joya de la relación de los grupos neonazis, con un actor que es Graham no sé qué, nunca me sale, es uno muy bajito, que creo que es de lo mejor que he visto siempre que hace cualquier tipo de serie. Vi The Justice, que es Justicia, también otra joya. Realmente la trama de cómo alguien puede acercarse a un grupo neonazi es muy genuina, muy natural, mucho más compleja, menos ordenada de lo que a veces uno presupone, y también me parece maravilloso porque verdaderamente es todo lo que hacen en serio. Me gusta mucho cómo lo trabajan. Incluso había una oyente que nos ha planteado The Crown. También vi la última temporada. Quiero más, por favor, quiero más, necesito más, pero mucho más, necesito bastante más. Y ahora lo dejo en el aire porque me dijo Fla que ya lo habían conversado, y es que ahora dejo también la Sociedad de las Nieves. La vi, la disfruté, me salieron todas las emociones habidas y por haber, y me quedo con un mensaje, y es que no resolvieron el problema individualmente. O sea, no lo resolvieron individualmente. Digo, a veces esto del individualismo está facturado. Lo resolvieron haciendo equipo, con las particularidades individuales de cada quien, pero haciendo equipo. Lo digo por si acaso en algún momento siguen pensando que lo individual es la única manera de resolver las cosas. La Sociedad de las Nieves, tanto que ha gustado, de hecho magistral todo, Bayona, el elenco, me pareció magistral, y en eso no me peleo contigo, ¿no, Flan? No, ahí no hay ninguna pelea, y de hecho ahora, como experta en la Sociedad de la Nieve, por la cantidad de TikToks que me he visto en el último tiempo, quería contar un poco que de hecho los sobrevivientes sí cuentan, y hay una frase muy linda de Nando Parrado que dice que si hubiera sido un avión comercial posiblemente no podrían haber salido de los Andes porque no se conocían entre ellos y no podrían haber generado el equipo que ellos al conocerse sí tenían, y por eso lograron salir de ahí, digamos. Habla mucho de esto, de esta necesidad de haber hecho equipo. Es muy interesante eso, y también da un montón de valores, de ideas. Me parece sumamente importante cómo lo han tratado. ¿Qué has visto, por cierto, Fla, recientemente? ¿Qué quieres sugerir? Y acá sí vamos a tener que ingresar en una interna porque vamos a contarle a los oyentes que tuvimos la interna off the record, pero yo estuve viendo la serie Nada. No. Ciérrame el micro de Flavia, por favor. Miralo, Iván está enojado. Yo la voy a defender. Voy a decir que la serie Nada, que para los oyentes que no la vieron, es de Brandoni y un poquito de Robert De Niro, porque la verdad que decir y Robert De Niro es solo, o sea, es de Brandoni. A mí la verdad la serie Nada me gustó mucho, y además que acá están mis grandes críticos, pero quiero decir que me gustó mucho cómo muestra Buenos Aires. O sea, en un momento dije, che, qué lindo, quiero vivir ahí. Y dije, pará, ya vivo ahí. Así que no, la verdad me gustó mucho la fotografía, cómo está puesto y cómo está mostrado Buenos Aires. Me parece que fue una manera No fueron al conurbano, ¿no? Bueno. Perdón. Yo tengo una contrapropuesta. Perdona, Flavia. Tenés razón, esa es la pregunta. A mí, Fla, eso que decís de que me gusta mucho cómo se ve Buenos Aires, justamente lo hizo un director de cine que es de Hong Kong. Hablo de Wong Kar-wai, una película de 1995, Happy Together, que filma primordialmente principalmente en la boca. Se ve hermoso. Es hermoso, sí, pero te dan ganas de vivir en la boca. Sí. Bueno, como Alfredo no me deja hablar de las películas de 1945 que estoy viendo. Le damos la palabra a Iván Soler. Dale. Voy a hablar justamente en relación a esta dicotomía Buenos Aires con urbano, dos películas que ahora también para reivindicar el cine nacional, que a mí me gusta mucho, que son de Eduardo Pinto, que son filmadas en el oeste bonaerense, que las dos las protagoniza Luciano Cáceres, y es Corralón y El Desarmadero. Son dos películas de cine de terror, cine nacional, filmadas en Moreno y en General Rodríguez, y también me parece interesante para poner esta cuota. Corralón, ¿y cuál es la otra? El Desarmadero. Las tengo, me la anoto porque ninguna de las dos las conozco. A ver, Iván, ¿qué nos recomienda y tú qué planteas? El que sabe. El que sabe ahora. No. Bueno, venía a recomendar la excelente Pobres Criaturas del Chico Lántimos. La tengo ahí, ¿está para ver, sí? En cine. A mí me encanta estar en mi casa como buen porque iba a ver la anatomía de una caída. Quiero ir esta tarde al cine, de hecho. También, pero Pobres Criaturas creo que es para ver en cine
cuadro por cuadro desde el principio al final, pero en base a lo que decías, Alfredo, de estos grupos neonazis de acercamiento y demás, y lo que venimos hablando ya hace tanto, recomiendo una serie de Netflix animada que es de un historietista italiano, la serie es italiana, que se llama Este mundo no me hará peor persona, que cuenta la historia del protagonista. Está basado en la vida del protagonista, que es un ex militante de izquierda italiano, radicalizado, que estuvo toda su vida militando, dejó de militar, pero nunca pudo salir de esto de la politización. Y es una serie muy punk, con muy buena música, que habla mucho de su vida en los 90, creciendo en recitales punk y peleándose con fachos, con anarquistas, y ya de adulto se reencuentra con un viejo amigo que sale de una rehabilitación por drogas y se hace neonazi. Y está este debate de, bueno, tuvo una mala vida y encontró identidad ahí porque la sociedad no respondía, y el tipo dice, no, pará, yo también tuve una vida re difícil, tengo amigos que tuvieron vidas difíciles y no soy nazi. Y nada, se interesante eso. Sí, Repite el título, porfa. Este mundo no me hará mala persona. Que dialoga con esto de estamos en un mundo estancado y qué hacemos frente a esto, cómo nos encontramos, y creo que está muy buena, y este historietista siempre tiene estas reflexiones sociales, no inocentes, para nada naif, sino bueno, invita a pensar, no da soluciones, no es moralizante, invita a pensar, que me parece que está muy buena. Me la noto, me gusta también la idea, y cuando se hacen buenas de historietas, de hecho Persépolis, por ejemplo, por pensar, bueno, es en ese estilo maravilloso, recuerdo. Lean. Yo ayer vi Priscila de Sofía Coppola, no sé si tiene que ver mucho con política, pero en primer lugar, como toda película de Sofía Coppola, estéticamente es una delicia, y en segundo lugar me parece que pone ahí un poco en discusión la figura de Elvis Presley, muy polémica, se lo ve bastante violento y también teniendo una relación con una chica 10 años menor, que era menor de edad, y todo eso, y me parece que está muy bien planteada desde lo narrativo y también sobre todo desde lo estético. Priscila, también son de estas historias que me gustan. A veces necesita uno bajarla en cierta intensidad. Gaby, ¿qué quieres recomendar? ¿Qué has visto? ¿Qué no has visto? ¿Qué quieres ver? Bueno, yo me la quitó Iván, Pobres Criaturas, la vi esta semana y me pareció estéticamente una delicia. La actuación de la protagonista, Emma Stone, es fantástica, me la disfruté mucho, y como todo sí creo que tiene que ver con política, con la política más humana. ¿Cuántos somos Frankenstein? Un poco todos. Es una comedia negra, está muy buena, me reí mucho, lloré, me pasó de todo en la película, así que sí, la recomiendo, y además la protagonista es una mujer. Disfruto mucho cuando las protagonistas son mujeres. ¿Para qué voy a mamar? Como dirían en mi tierra. Bueno, me parece un buen listado como para compartir, ¿no? Desde nuestra mirada variopinta, diversa, de diferentes lugares, que de hecho yo creo que cada quien tiene su punto de vista. Iván, unita más para cerrar. Una más, bueno, Anatomía de una caída. ¿La viste? No me hagas spoilers, pero porque la quiero ver. Sí, esta tarde me voy al cine a la tardecita, quiero ir a verla, está buena, merece la pena. Sí. Está muy buena. Yo creo que la temporada de Oscar siempre es una buena excusa para acercarse a cosas que uno en general no vería, realmente. No, a mí sí, yo de hecho todo lo que es la parte de los Oscars, de las mejores selecciones a políticas extranjeras, películas extranjeras, me parece que ahí siempre hay para hurgar maravillosamente, hay cositas hermosas. ¿Qué nos recomiendan los oyentes, Fla? Bueno, tenemos recomendados acá en Twitter. Cristina está viendo la 4ª temporada de True Detective, creo que Lean la estaba viendo, ¿no? Delicia. Yo estoy dudando, porque todo lo que viene así un poco Made in USA a veces me echa para atrás por el... Confía. Sí, bueno. Confía en Cristina, confía en Leandro. Cristina también dice que le gustó la última peli que vio, que fue The World to Come. No sé si la viste. No la he visto. ¿No la han visto? Bueno, acá tenemos esta recomendación. Después, Mariana nos dice uno que en inglés es It Must Be Heaven, o sea, de repente el paraíso. Suena bien, el título evoca, la verdad, por lo que veo estuvo mencionada en el Festival de Cannes, así que no sé, anotada. Pero no la tenía. Acá Mariana nos la recomienda, vamos a verla. Argentina 1985, un clásico que ya estuvimos hablando del año pasado. Yo, Daniel Blake. Muy buena. Muy buena, muy deprimente. Sí, muy deprimente. No sé si es que Loach, sí.
y En los márgenes de Juan Diego Botto. Maravillosa película con Penélope Cruz y Lluís Tossar, que para mí es de los mejores actores que hoy en día hay en España. De hecho, acabé viendo una serie ahora también de ¿cómo ahí? No me acuerdo el título, de un hecho real en un barco español que rescata migrantes en las costas de Malta y Libia. La acabo de terminar, una serie de Lluís Tossar y Blanca Portillo. La anoto ahí en las redes sociales para que vean que no tengo otra cosa que hacer. Vaya, lo que hago es ver series, Yo no sé en qué momento, Alfredo. Yo siempre me lo pregunto, no sé. Una gran pregunta. La noche existe, chicos, chicas. Tu día siempre dura más tiempo. que La noche existe, depende de cuántas horas quieras dormir o no. Es ahí donde está el Alfredo no tema. duerme. No, sí duermo, pero la noche es una hora muy buena para... Es dormir u Se ocio. apagan los... sí, claro, no me gusta, sí, bueno. Paramos, que ya quedan nada, poquitos minutos para ir despidiéndonos de este programón de La Pizarra. Musiquita de Drexler, y esto significa que tenemos que ir echando persianas, ya ir despidiéndonos hasta la próxima semana. Qué lindo es cuando estamos también en el estudio. A veces uno está en cualquier lugar del mundo y es lindo de compartir aquí en el estudio en Radio Sonora también, que pudimos hacer el año pasado un programa con Crismar, o cuando lo hicimos en Ecuador con Gaby, con Sofía en Radio Pichincha. Es hermoso cuando uno se reencuentra en el estudio. Para terminar, damos las gracias, Lean, al listado interminable que hace posible que este imposible salga al aire. Sí, Alfredo, agradecemos a Sebastián Merani, que estuvo en la operación técnica. Fantástico, Sebas, gracias. A Nacho Ferreira, que estuvo en el streaming de Radio 10, a Cristina Chiesa en la producción de Radio 10, a Fernando Saninelli en la edición de sonido, a Iván Soler, que nos edita los videos también, y ya llega en la continuidad de Radio 10, Pablo Ladaga. Eso sí, déjame dicha, escrito una palabra en la pizarra. Fuego. ¿Vaya? Depende. Depende, así, ¿no? Depende. ¿De qué depende? Iván. Calle. Fla. Mar. Crismar. Inmensidad. Yo tengo una palabra un poco frívola y es churros, porque esto tengo aquí churros delante y es lo que se me viene a la cabeza. Eso sí, tenemos tiempo para hacer una amenaza, la amenaza de siempre. Somos La Pizarra y hemos venido para quedarnos.